Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un terreno, bueno, pantanoso y fascinante, el engaño. ¿Podemos realmente, convertirnos en detectores de mentiras humanos? ¿O es más bien una fantasía un poco peligrosa? Mm. Nos vamos a basar en las ideas clave de un pionero en esto, Paul Ekman, y su obra Cómo detectar mentiras. Un clásico, sí. La idea es intentar desgranar por qué fallan los engaños, qué señales podrían, digamos, delatarlos, y sobre todo los enormes peligros de interpretar mal esas señales. Es una pregunta clave, sí, porque como bien señala Ekman, el engaño es parte central de la vida social, ¿no? Su trabajo, hay que recordar, no es una opinión sin más. No, claro. Son décadas de investigación científica, a menudo con financiación de instituciones como el Instituto Nacional de Salud Mental y colaborando con gente como Wallace Friesen. O sea que hay base científica sólida detrás. Mucha. Y un matiz importante, desde ya. El objetivo aquí no es ponernos a juzgar si mentir está bien o mal. Ekman mismo reconoce que hay mentiras altruistas o necesarias y que a veces soltar la verdad a bocajarro puede ser destructivo. Entiendo. Nos centramos más bien en entender el mecanismo. ¿Cómo funciona? Entendido. Pues, para empezar a entenderlo, ¿qué considera Ekman exactamente que es una mentira? Porque no vale solo con decir algo que no es verdad, ¿no? Exacto, esa es la clave. Para Ekman, lo fundamental es la intención deliberada de engañar a otra persona. Y, muy importante, sin que esa persona sepa que le estás intentando engañar. Intención. Vale. Y distingue dos formas principales de hacerlo. La primera es el ocultamiento. Ocultar. Sí, básicamente, callarse información que es crucial. Imagínate un médico que no cuenta un diagnóstico grave. Uf. O alguien que, no menciona una infidelidad. Se considera mentira si la otra persona no ha dicho antes, mira, de esto prefiero no enterarme, o sea, si no hay consentimiento previo. Vale, o sea, si no hay un pacto de silencio explícito o implícito, digamos, callarse cosas importantes es mentir. Tiene lógica. ¿Y la otra forma? La segunda es el falsamiento, que es, la mentira clásica. La de toda la vida. Eso es, presentar información falsa como si fuera cierta. Inventar una coartada, exagerar un mérito, esas cosas. Es más activa, claro, que ocultar. Y a menudo se dice que ocultar es como menos malo, puede ser. Quizá porque es más pasivo, no sé. Sí, hay esa percepción. Recuerdo el ejemplo que comentas de Nixon, que distinguía entre mentir y simular, ¿no? Como para justificar ciertas estrategias políticas. Sí, ocultar puede parecer menos reprochable, incluso a ojos del que miente. Es más fácil justificarse pensando, bueno, en realidad no quiere saberlo, o es por su bien, aunque esa justificación, claro, no siempre sea real. Vale, ya tenemos más claro qué es mentir para Ekman, pero si es algo tan común, porque a veces las mentiras, hacen aguas. ¿Qué hace que los mentirosos queden expuestos, a menudo sin querer? Ekman apunta a dos fuentes principales de lo que él llama fugas involuntarias. La primera tiene que ver con los pensamientos, con fallos cognitivos, digamos. Fallos al pensar la mentira. Exacto. Lo más obvio es la falta de preparación. Si te pillan por sorpresa, como a la protagonista esa de la novela que citas, Ruth, que la pillan al teléfono y tiene que inventarse una excusa ahí, sobre la marcha. En plan, infraganti total. Claro, pues es fácil meter la pata. El guión no está preparado. La típica pillada, sí. Hay otros fallos de este tipo, de pensamiento. Sí, los olvidos. A veces, el mentiroso simplemente se olvida de detalles de su propia historia falsa. Ojo, también se puede fingir olvido como estrategia. Ah, claro. Es famosa la recomendación de Haig a Nixon durante el Watergate. Si te preguntan algo comprometido, di que no te acuerdas. Qué bueno. Pero, curiosamente, el extremo contrario también puede ser sospechoso. Un exceso de perfección. ¿Cómo? Sí, el estafador Clifford Irving, el que falsificó la biografía de Howard Hughes, pues introducía a propósito pequeñas contradicciones en su historia para que pareciera más real, menos ensayada. Madre mía, qué nivel de manipulación. O sea que tanto la falta de preparación como el exceso pueden ser un problema. Vale, fallos de pensamiento, entendido. Y la segunda gran razón por la que fallan las mentiras. Esta es quizá la más potente. Los sentimientos, las emociones. Ajá. Porque las emociones son, en gran medida, involuntarias. No decidimos sentir miedo o ira o alegría. Simplemente nos pasan.
Y ocultar una emoción fuerte mientras la estás sintiendo es tremendamente difícil. La emoción como que pugna por salir. Y no solo la emoción sobre lo que se oculta, me imagino, sino también la emoción por el hecho mismo de estar mintiendo, ¿no? Eso también debe influir. Fundamental. Ekman identifica 3 emociones clave que están ligadas al propio acto de mentir y que pueden generar indicios visibles. La primera es el recelo a ser detectado. El miedo a que te pillen, vamos. El puro miedo a que te pillen, exacto. Y este miedo es más intenso cuanto más te juegas. Si la mentira te puede dar un gran beneficio o evitarte un castigo gordo, pues el miedo a fallar aumenta. Lógico. Y claro, varía muchísimo de una persona a otra. No es lo mismo el miedo de un comercial que puede perder una venta que el de alguien que oculta un delito grave. Incluso en mentiras piadosas puede haber mucho recelo si temes que la verdad cause un daño enorme. Entendido. El miedo a las consecuencias. ¿Cuál es la segunda emoción ligada al acto de mentir? El sentimiento de culpa por engañar. Es ese, malestar interno por estar violando una norma social, por traicionar la confianza que han puesto en ti. Ajá. Y es importante distinguirlo de la culpa por lo que has hecho y que ocultas. Puedes sentirte culpable por robar, por ejemplo, y además sentirte culpable por estar mintiendo sobre el robo. Son dos culpas distintas. Exacto. Y la intensidad de esta culpa por mentir varía un montón. A veces es tan fuerte que lleva a la gente a confesar solo para quitarse ese peso. ¿Y qué factores podrían reducir esa culpa para poder mentir, más tranquilamente? Pues, según Ekman, la culpa baja si el mentiroso siente que la víctima se lo merece, por ejemplo. Ah, vale. Ujú. O si hay una especie de permiso social, como pasa en el póker o en ciertos negocios donde se espera cierta astucia, ¿no? O si hay justificaciones fuertes, proteger a alguien, exigencias del cargo, y menciona que los psicópatas, claro, por definición, carecen de esta capacidad de sentir culpa por engañar. Un factor clave en su comportamiento, desde luego. ¿Y la tercera emoción? Esta tenía un nombre curioso. Sí, el deleite por embaucar, o duper's delight en inglés. Deleite por embaucar. Es literalmente el placer que algunas personas sienten ante el desafío de engañar y salirse con la suya. Es como un subidón, sentirse más listo que el otro. Curioso. Puede ser peligroso para el mentiroso porque le incita a tomar más riesgos, como el ejemplo que pone del estudiante que robaba libros cada vez más grandes solo por la emoción del reto. Este deleite puede generar signos de euforia o tensión que son difíciles de disimular. Entendido. Entonces, recapitulando, las mentiras pueden fallar por errores al pensarla o por emociones que se escapan, ya sea la emoción oculta o la emoción sobre el propio engaño, miedo, culpa o incluso placer. Exacto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se manifiestan estos fallos? ¿Qué señales concretas podríamos buscar, según Ekman? Pues Ekman diferencia entre 2 tipos de indicios. Por un lado está la autodelación, lo que él llama leakage en inglés. Fuga, ¿no? Eso, una fuga. Es cuando un error revela directamente la información oculta. El ejemplo clásico es un lapsus verbal, un desliz. Decir odio cuando querías decir quiero. La verdad se escapa sin filtro. Entendido. Un desliz que te deja vendido. Vendido. ¿Y el otro tipo? Es la pista sobre el embuste, la deception clue. Esta es una señal que te hace sospechar que la persona podría estar mintiendo, pero no te dice cuál es la verdad oculta. Ah, vale, es más sutil. Mucho más. Por ejemplo, si alguien te dice, estoy perfectamente tranquilo, pero no para de moverse o le tiembla la voz. Eso es una pista de que algo no cuadra. Hay nerviosismo, pero no sabes si es nerviosismo por mentir, o por miedo a que no le creas aunque diga la verdad, o por otra cosa. Esa distinción es crucial, me parece. Una cosa es pillar la mentira en sí y otra muy distinta es solo detectar una señal de aquí pasa algo raro. Exacto. ¿Y dónde aparecen estas autodelaciones y estas pistas? ¿En lo que decimos? ¿En cómo lo decimos? ¿En el cuerpo? Pues en todas esas áreas. Empezando por las palabras, tenemos los lapsus lingue, los deslices verbales que ya mencionó Freud. Los lapsus freudianos. Esos mismos. Pueden revelar conflictos internos, deseos ocultos, como el ejemplo del doctor R, que, hablando del divorcio de otra persona, dijo, él consiguió el divorcio, cuando en realidad fue la esposa, quizá delatando su propia situación o deseo. Vaya. No ocurren siempre, claro,
pero cuando pasan son muy reveladores. También están los errores por descuido o las típicas evasivas, ¿no? Andarse por las ramas para no responder directamente. Sí, el marear la perdiz. Y la voz, se dice mucho eso de que la voz no miente. ¿Están así? La voz es una fuente muy rica de pistas, sí, pero también muy delicada de interpretar. Las pausas raras, demasiado largas o frecuentes, esa vacilación al empezar a hablar, pueden ser sospechosas. También los errores no verbales, carraspeos, repeticiones, muletillas como este, y por supuesto los cambios en el tono y la velocidad. Normalmente emociones como la ira, el miedo, la excitación tienden a hacer la voz más aguda, más fuerte, más rápida. Y la tristeza al revés, ¿no? Más apagada. La tristeza suele apagarla, sí. Pero ojo, aquí es donde entra de lleno uno de los mayores peligros al interpretar, El famoso error de Otelo, ¿verdad? que ya has mencionado antes. Exactamente. El error de Otelo es interpretar la emoción de una persona sincera que dice la verdad como prueba de que está mintiendo. ¡Qué peligroso! Imagínate a alguien acusado injustamente. Puede sentir un miedo atroz a que no le crean, ira por la acusación, incluso culpa por otra cosa que no tiene nada que ver, y todas esas emociones, que son genuinas, pueden provocar los mismos cambios en la voz y en el cuerpo que sentiría un mentiroso culpable. Claro, Otelo interpretó la desesperación de Desdémona, que era inocente, como prueba de su engaño, y la mató. Es un error trágico y muy, muy fácil de cometer si nos fiamos solo de signos generales de nerviosismo. ¡Qué fuerte! Entonces hay que ir con pies de plomo al interpretar el nerviosismo como señal de mentira. Mucha cautela. Muchísima. Pasemos al cuerpo. Gestos, posturas. ¿Qué nos dice Ekman aquí? Ekman es muy específico. Señala que los emblemas fragmentarios pueden ser pistas. Los emblemas son gestos que tienen un significado claro en una cultura, ¿sabes? Encogerse de hombros, el pulgar hacia arriba. Sí, gestos claros. Pues a veces un mentiroso deja escapar una versión incompleta o muy rápida de un emblema que contradice lo que dice, como un ligero encogimiento de un solo hombro mientras niega algo con rotundidad. Vale, como un gesto a medias. ¿Y los ilustradores? ¿Esos gestos que hacemos para enfatizar cuando hablamos? Pues curiosamente, los ilustradores tienden a disminuir cuando alguien miente con cuidado. Ah, sí, disminuyen. Sí, puede ser porque la persona no siente realmente la emoción que está fingiendo y por tanto no gesticula con convicción. O porque la carga mental de controlar la mentira, de no meter la pata, le resta recursos para gesticular de forma natural. Eso es. Contraintuitivo. Uno pensaría que un mentiroso gesticularía más para distraer o algo así. Pues parece que no siempre es así, sobre todo si mienten con cautela. ¿Y qué hay de los tics nerviosos? Rascarse, tocarse el pelo, recolocarse la ropa. Lo que Ekman llama manipulaciones, ¿son fiables? Aquí Ekman es tajante. No. No. No, las manipulaciones no son un indicador fiable de engaño. Hacemos esos gestos tanto cuando estamos incómodos como cuando estamos relajados con amigos. Además, son muy fáciles de controlar si el mentiroso sospecha que le están observando buscando nerviosismo. Entendido. Así que, consejo práctico de Ekman, no te fíes de las manipulaciones como prueba de nada. Mensaje recibido. Olvidémonos de las manipulaciones. Nos queda la fuente que todos consideramos clave, el rostro. El rostro. Sí, es la fuente más rica y compleja, pero también es la que más intentamos controlar conscientemente. Por eso es como un campo de batalla entre la emoción genuina y el intento de ocultarla. La cara es el espejo del alma. ¿O no tanto? Bueno, a veces sí, a veces no. La joya de la corona aquí, según Ekman, son las microexpresiones. Las famosas microexpresiones. Eso es. Son expresiones faciales completas, de ira, miedo, tristeza, lo que sea, pero que duran una fracción de segundo, un flash, antes de ser tapadas por otra expresión normalmente voluntaria. Son como fugas rapidísimas de la emoción real. Increíble. Ekman las detectó estudiando grabaciones a cámara lenta, como en el caso de su paciente Mary, que en un instante se vio su desesperación real antes de poner una sonrisa. Suena fascinante, pero ¿es realista pensar que podemos detectar esas microexpresiones en tiempo real sin tecnología? La mayoría de la gente, digo. Es muy difícil. Muy, muy difícil. Requiere entrenamiento específico y muchísima atención.
Ekman cree que se puede mejorar la habilidad, sí, pero no es algo que hagamos naturalmente la mayoría. Entiendo. Más fáciles de ver a veces son las expresiones abortadas, que son intentos de ocultar una emoción que empiezan a formarse en la cara, pero se frenan a medio camino. Como si la persona se diera cuenta y parara. Vale. Como un amago de expresión. Y hay partes de la cara que mientan menos que otras. Músculos más fiables, digamos. Sí, Ekman habla de músculos faciales fidedignos, aquellos que son muy difíciles de mover a voluntad para casi todo el mundo. Ajá. Por ejemplo. Por ejemplo, los músculos de la frente que se usan en la expresión de tristeza genuina, los que elevan la parte interior de las cejas. Esos son casi imposibles de fingir para la mayoría. Qué curioso. Y luego está la diferencia clave entre sonrisas falsas y auténticas. La sonrisa genuina, de disfrute, la que llaman sonrisa de Duchenne. La de Duchenne, ¿sí? Esa involucra no solo la boca, sino también los músculos alrededor de los ojos. Se forman las típicas patas de gallo y las cejas bajan un poquito. Las sonrisas falsas, en cambio, a menudo solo implican la boca. Pueden ser asimétricas o su duración y el momento en que aparecen no encajan bien con el contexto. Y también hay sonrisas que sirven para enmascarar otras emociones, como la sonrisa de desdén. Vale, el rostro es un hervidero de información potencial, pero muy difícil de leer correctamente. Y esto nos lleva de nuevo a los grandes desafíos, a los errores. Ya hemos hablado del error de Otelo, confundir al inocente nervioso con el culpable. ¿Cuál es el otro gran error que señala Ekman? El riesgo de Broca, así lo llama él. Riesgo de Broca. ¿En qué consiste? Consiste en no tener en cuenta las diferencias individuales en el comportamiento de cada persona. Ah, claro. Cada uno tenemos una forma habitual de hablar, de gesticular, de reaccionar emocionalmente. Si no conoces cómo es esa persona normalmente, lo que Ekman llama su línea base, es muy arriesgado interpretar una conducta aislada. Por ejemplo, Alguien puede hacer muchas pausas al hablar simplemente porque es su forma habitual, no porque esté mintiendo. Y al revés, un mentiroso muy hábil o un psicópata puede no mostrar ninguna señal sospechosa para él. ya veo. La ausencia de indicios no prueba la verdad. Y la presencia de un indicio no prueba la mentira, si no sabes si es normal en esa persona en particular. O sea que sin una referencia de cómo es esa persona habitualmente, estamos juzgando. A ciegas, prácticamente. El riesgo de Broca y el error de Otelo parecen dos escollos gigantescos para cualquiera que intente ser un detector de mentiras. Lo son. Hacen que la tarea sea enormemente compleja y, sobre todo, arriesgada. Y esto se aplica también al famoso polígrafo. Claro, el detector de mentiras por excelencia. La máquina de la verdad. ¿Qué dice Ekman sobre él? ¿Funciona? Bueno, primero, el polígrafo no detecta mentiras, no directamente. ¿Ah, no? ¿Qué detecta entonces? Detecta cambios fisiológicos que se asocian a la activación emocional o cognitiva. Cambios en la respiración, el ritmo cardíaco, la sudoración. Mide la respuesta del sistema nervioso autónomo. ¿Vale? La teoría es que mentir provoca una mayor activación que decir la verdad. Pero claro, eso nos devuelve directamente al error de Otelo. Porque un inocente puede estar muy activado por el miedo, ¿no? Exacto, por el miedo a la propia prueba, a la acusación, a que no le crean. Entonces su fiabilidad es cuestionable. Muy cuestionable y muy controvertida. Hay diferentes técnicas como la pregunta de control o la del conocimiento culpable, pero todas son vulnerables al error de Otelo. Además, existe la posibilidad de usar contramedidas, trucos para alterar las respuestas fisiológicas, aunque bueno, su efectividad real está muy debatida. Ya. Los estudios sobre su precisión dan resultados muy dispares. Depende mucho del contexto. Parece funcionar algo mejor en investigaciones criminales concretas que en pruebas masivas de selección de personal, por ejemplo, donde hay menos en juego y quizá más resentimiento. Entiendo. Ekman cita casos de errores graves, tanto falsos positivos, culpar a un inocente, como falsos negativos, que un culpable lo supere. Definitivamente no es la máquina infalible de la verdad que a veces se pinta en las películas. Viendo toda esta complejidad, los errores de interpretación, la dificultad de detectar microexpresiones, la falibilidad del polígrafo, volvemos un poco a la pregunta inicial. ¿Se puede aprender a detectar mejor las mentiras? ¿O es una habilidad innata de unos pocos, una especie de don? Ekman sugiere que la mayoría de la gente, tú y yo incluidos probablemente, detectamos mentiras a un nivel que apenas supera al azar, o sea, casi como tirar una moneda al aire. Vaya. Sin embargo, sí cree que se puede mejorar con entrenamiento y experiencia.
Cita estudios donde ciertos grupos profesionales, como agentes del servicio secreto Neus, mostraban una precisión algo mayor, quizá por la naturaleza de su trabajo o por entrenamiento específico. Pero no es fácil. No, no es fácil. Y además reconoce la existencia de los mentirosos naturales. ¿Quiénes son esos? Personas que son buenos actores por naturaleza, que tienen mucha confianza en sí mismos, que no sienten culpa ni miedo al mentir, o que incluso llegan a creerse sus propias mentiras. Esos son extremadamente difíciles de pillar, igual que los psicópatas, claro. Y menciona casos históricos complejos como ejemplos de estas dificultades, ¿verdad? Sí, utiliza ejemplos como el de Hitler engañando a Chamberlain antes de la guerra. Ahí parte del problema era que Chamberlain quería creer la mentira para evitar el conflicto. La voluntad de ser engañada. Exacto. O la crisis de los misiles de Cuba, que fue un juego de engaños de altísimo nivel entre superpotencias con mentirosos muy hábiles por ambos lados. O el desastre del Challenger, donde pudo haber autoengaño, presión dentro de la organización. Sí, recuerdo ese caso. O el polémico caso de Clarence Thomas y Anita Hill en NU. Ahí la ambigüedad, el paso del tiempo, hacían casi imposible juzgar la veracidad basándose solo en el comportamiento años después. Son ejemplos de que detectar mentiras en el mundo real tiene tela. Es mucho más complicado que en un laboratorio. Y esto nos lleva a una reflexión final que también apunta Ekman, me parece. ¿Es siempre bueno o deseable descubrir una mentira? ¿Qué pasa con las mentiras sociales? Las mentiras piadosas, que decimos todos. Es un punto importante en su visión, sí. Ekman no demoniza todas las mentiras, ni mucho menos. Argumenta que ciertas mentiras son socialmente útiles, incluso necesarias, para mantener relaciones armoniosas. El típico «qué bien te sientas ese vestido», aunque no lo pienses del todo. Ese tipo de cosas, exacto. Y subraya algo interesante, que el acto de detectar una mentira es en sí mismo una intrusión. Es obtener información que la otra persona no desea compartir voluntariamente. Así que no siempre es virtuoso desenmascarar a alguien. A veces, dice él, preferimos ser engañados. Ha sido un recorrido intenso por el mundo del engaño, según Ekman. Si tuviera que resumir los mensajes clave que me llevo serían: 1. Mentir es una intención deliberada de engañar, ya sea ocultando o falseando. 2. Las mentiras fallan por errores de pensamiento o por fugas de emociones. Miedo, culpa, incluso placer por engañar. Eso es. 3. Hay muchas posibles pistas verbales, vocales, corporales, faciales, pero ojo, la mayoría son ambiguas y hay que interpretarlas con muchísima cautela. Fundamental. Y 4. Los dos grandes peligros al interpretar son el riesgo de Brokaw, no considerar las diferencias individuales de cada persona, y el error de Otelo, confundir el estrés del inocente con la culpa del mentiroso. Y el polígrafo, pues ni mucho menos infalible. Una excelente síntesis, sí señor. Y como pensamiento final para darle vueltas, algo que sugiere el propio Ekman y que a mí me parece fascinante. A ver. Él plantea que si fuéramos perfectamente capaces de ocultar nuestras emociones, o si, por el contrario, fuéramos totalmente transparentes y no pudiéramos mentir en absoluto, nuestra vida social y emocional sería probablemente más pobre, menos funcional. ¡Ostras, qué idea! ¿Qué nos dice esto sobre el posible papel necesario de un cierto grado de opacidad, de engaño y sobre todo de falibilidad en nuestra capacidad para detectarlo, para que las relaciones humanas y la sociedad tal como la conocemos puedan existir? ¿Dónde ponemos el equilibrio entre confiar ciegamente y sospechar constantemente de todo el mundo? Una pregunta que da vértigo, la verdad. Y que seguro que da para muchas conversaciones. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan complejo. Un placer, como siempre. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos. Esperamos que estas ideas les resulten, al menos interesantes para navegar las complejidades de la comunicación humana. Hasta la próxima.